Durante décadas, el mundo ha sido testigo de guerras brutales, conflictos geopolíticos y rivalidades económicas. Pero la guerra que estamos viviendo hoy, una guerra que se desarrolla simultáneamente en el plano militar, económico, tecnológico, mediático y monetario, no se parece a nada que hayamos visto antes. Esta no es simplemente una guerra entre dos estados o bloques militares. Es una guerra sistémica entre modelos económicos en crisis, entre una hegemonía en decadencia y un mundo multipolar que busca emerger con nuevas reglas. Como economista marxista, sostengo que este conflicto trasciende las armas y los ejércitos. Se trata del colapso de un modelo económico global basado en la acumulación capitalista desregulada y la lucha desesperada de las élites por mantenerlo vigente a cualquier costo. El capitalismo tardío como campo de batalla. En la superficie podríamos decir que esta guerra comenzó con la invasión de Ucrania, las tensiones en el mar de China Meridional o el ataque a la infraestructura energética. Pero esa sería una lectura superficial. Esta guerra comenzó mucho antes, en las entrañas mismas del capitalismo tardío, que ha sobreextendido su capacidad para reproducirse y ahora está reconfigurando sus mecanismos de poder para sobrevivir. Los síntomas son claros: inflación galopante, cadenas de suministro fragmentadas, colapsos bancarios periódicos, estancamiento salarial, desempleo estructural oculto bajo cifras manipuladas y el descontento social que arde en las periferias de Europa, América y Asia. La élite capitalista global ya no puede contener las consecuencias de su propio sistema. Entonces, ¿qué hace? Externaliza sus contradicciones en forma de guerra. Esta guerra es una válvula de escape, un acto desesperado de destrucción creativa, como la llamaría Schumpeter, pero con sangre real y economías arrasadas, de la Guerra Fría a la Guerra Caliente de capitales. La Guerra Fría del siglo XX se libró entre dos ideologías claramente definidas: capitalismo y comunismo. Pero en el siglo XXI, ya no existe una URSS que represente un sistema alternativo consolidado, sino una fragmentación global del poder en la que países como China, Rusia, India, Irán o Brasil empiezan a tejer una red de relaciones económicas que amenazan directamente la hegemonía financiera occidental, basada en el dólar y el control de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OTAN como brazo armado indirecto. Hoy, la guerra se libra mediante sanciones económicas, bloqueos tecnológicos, prohibiciones comerciales, desdolarización y una batalla feroz por las materias primas críticas: litio, gas, semiconductores, chips cuánticos, uranio. Los capitales ya no se mueven libremente como en los años dorados de la globalización neoliberal. Hoy migran bajo órdenes geoestratégicas. El capital ya no busca solo rentabilidad, sino protección. Y esa protección implica alinearse a uno de los polos emergentes: sanciones, el arma del capital financiero. Las sanciones, que una vez fueron herramientas diplomáticas marginales, se han convertido en armas de guerra económica de primer nivel. Pero he aquí la ironía que revelaría Marx con claridad. Cada sanción impuesta por Estados Unidos y sus aliados revela una mayor debilidad del sistema capitalista que intenta defender. Cuando Occidente sanciona a Rusia, el efecto a largo plazo es la consolidación de una economía paralela no occidental. Cuando bloquea chips avanzados a China, está obligando a Beijing a desarrollar una cadena de producción propia, más resiliente y autónoma. Cuando impide que países como Irán, Venezuela o Cuba accedan a mercados internacionales, estos países no colapsan, sino que desarrollan mecanismos de resistencia endógenos que los hacen menos dependientes del capital financiero global. El resultado es paradójico. El intento de fortalecer la hegemonía estadounidense está acelerando su decadencia. La guerra que se libra hoy es, por tanto, una guerra de autodefensa del capital financiero, que ya no puede expandirse como lo hizo en los años 90 y ahora necesita recurrir a mecanismos coercitivos para mantener su posición. Las nuevas alianzas del sur global. Mientras tanto, en el llamado sur global, está ocurriendo una transformación silenciosa pero sísmica. No se trata simplemente de una emergencia de potencias, sino de una reconfiguración estructural de las relaciones económicas internacionales. Países que durante siglos fueron colonias, periferias o economías dependientes, ahora empiezan a construir alianzas que no dependen del dólar, del FMI ni del capital occidental. El BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la iniciativa del petroyuan o los acuerdos de swap entre bancos centrales en monedas locales son señales de una nueva arquitectura financiera. No es que estos países sean socialistas, porque no lo son,
pero sí están forzando una pluralidad económica que no existía en el mundo unipolar de la posguerra fría. Esta nueva guerra no tiene frentes geográficos definidos como en el pasado. Se libra en terminales de gas, centros de datos, puertos estratégicos, reservas de oro, acuerdos de intercambio y flujos de capital opacos. Cada tratado firmado fuera de la órbita occidental es una batalla ganada en esta guerra sin precedentes. El dólar bajo fuego. Uno de los frentes más decisivos de esta guerra es el ataque, lento pero constante, contra la hegemonía del dólar estadounidense. El mundo lleva más de medio siglo usando dólares para comerciar petróleo, soja, armas o microchips. Esto ha permitido a Estados Unidos financiar su déficit sin restricciones, imprimir moneda sin respaldo y exportar inflación al resto del mundo. Pero esa era está llegando a su fin. Rusia ya vende gas en rublos. China hace acuerdos en yuanes con Arabia Saudita y Argentina. India comercia con Irán sin pasar por Wall Street. La arquitectura económica construida por Bretton Woods en 1944 se está resquebrajando, y con ella la base misma del poder imperial norteamericano. Pero este proceso no es pacífico. Washington no ve muy entregar su dominio monetario sin pelear. Por eso vemos guerras híbridas, golpes suaves, sabotajes financieros y presiones al estilo mafia bancaria. El mensaje es claro: quien cuestione el dólar sufrirá las consecuencias. El frente interno. La guerra contra las clases trabajadoras. Toda guerra externa tiene su espejo interno. En Estados Unidos y Europa, las élites están usando esta guerra como excusa para imponer austeridad, controlar protestas, recortar derechos laborales y justificar el aumento del gasto militar. La inflación no es una anomalía, es un mecanismo de transferencia de riqueza desde las clases trabajadoras hacia las élites empresariales. Mientras se envían miles de millones en armas, se niega la gratuidad de la salud, se recortan pensiones y se reprime a los sindicatos. Esta es una guerra también contra los trabajadores, donde el enemigo es difuso, pero la víctima es clara. La guerra externa sirve para consolidar el control interno, disciplinar al proletariado y frenar cualquier intento de organización colectiva. Un nuevo tipo de guerra exige un nuevo análisis. Esta guerra que combina armamento, economía, narrativa mediática, tecnología, alimentos y monedas, es una guerra total, pero no convencional. No se parece a Vietnam, ni a Irak, ni siquiera a la la Guerra Fría. Se parece más a un colapso civilizatorio, donde las instituciones del capitalismo global ya no pueden ocultar su podredumbre y reaccionan de forma cada vez más errática. Los marxistas debemos estar a la altura del momento. No se trata de elegir bandos nacionales, sino de analizar las fuerzas de clase que se mueven detrás del conflicto. Esta guerra no es entre países, sino entre modelos de poder económico. Y si no entendemos eso, seremos arrastrados por la propaganda de uno u otro bloque. La única salida real no está en Beijing, Moscú o Washington, sino en la organización consciente de las clases trabajadoras del mundo, que deben oponerse a esta guerra sistémica no con consignas vacías, sino con estructuras económicas alternativas, cooperativas, democráticas y sostenibles. ¿Qué ocurre cuando muere una doctrina económica dominante? Durante más de 4 décadas, el neoliberalismo ha sido la columna vertebral del capitalismo globalizado. Desde las reformas de Thatcher y Reagan en los años 80, hasta el consenso de Washington, pasando por la expansión del libre comercio y la financiarización de las economías, el neoliberalismo ha impuesto una lógica feroz de acumulación que prioriza los mercados desregulados, la privatización, el adelgazamiento del Estado y la flexibilización laboral. Pero ahora, tras la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19 y el estallido de conflictos geoeconómicos sin precedentes, ese orden neoliberal está colapsando. Y lo hace de la única forma que el capitalismo conoce cuando sus estructuras comienzan a desmoronarse, a través de la violencia, el autoritarismo y la guerra. Esta guerra, que no se parece a nada que hayamos visto antes, no es accidental. Es una reacción sistémica ante el colapso del modelo que definió la globalización contemporánea. Una guerra por recursos, por control financiero, por narrativa, pero sobre todo por preservar los privilegios de una clase capitalista global cuya legitimidad histórica está agotada. El neoliberalismo. De promesa de crecimiento a máquina de desigualdad cuando los arquitectos del neoliberalismo lo promovieron al mundo, prometían eficiencia, crecimiento y libertad individual. Bajo esa narrativa se impusieron políticas que desmantelaron el estado de bienestar, desregularon la banca, destruyeron los sindicatos y permitieron una inédita concentración de poder económico.
Pero a pesar de su propaganda, el neoliberalismo no trajo prosperidad generalizada. Trajo precariedad laboral, privatización de servicios básicos, deuda eterna para los países del sur global. Este divorcio entre la clase trabajadora y los frutos del crecimiento es el crimen económico del neoliberalismo. Y hoy, cuando millones se enfrentan al desempleo, la inflación y el despojo, el castillo de naipes empieza a derrumbarse. La crisis de 2008. El preludio del colapso. La gran recesión de 2008 no fue una tormenta pasajera, como muchos economistas ortodoxos pretendieron. Fue la explosión de una burbuja alimentada por décadas de especulación financiera desregulada, de crédito barato, de productos tóxicos como las hipotecas subprime. Pero lo más revelador fue la respuesta del sistema: rescatar a los bancos, socializar las pérdidas y recortar el gasto social. El resultado fue devastador. La gente perdió hogares, empleos, pensiones. Pero los bancos crecieron, se fusionaron y concentraron aún más poder económico y político. Se salvó al capital, no a la sociedad. Y esa fue la señal de advertencia. El sistema neoliberal no podía autorrepararse, porque sus mecanismos de reproducción estaban podridos desde la base. Desde entonces, todo ha sido parche. Flexibilización cuantitativa, tipos de interés negativos, más deuda pública, inflación controlada artificialmente. El neoliberalismo estaba herido de muerte, solo que aún no se caía. La pandemia como catalizador del quiebre. Entonces llegó el COVID-19, y con él se hicieron visibles las grietas estructurales que el neoliberalismo había dejado en los sistemas de salud, educación, vivienda y trabajo. El virus no solo mató cuerpos, reveló la desnudez de un sistema que ya no garantizaba la vida digna para las mayorías. Gobiernos enteros colapsaron ante la incapacidad de atender a sus ciudadanos. Mientras tanto, las grandes tecnológicas multiplicaban sus ganancias y el capital financiero sacaba tajada de la tragedia. Fue entonces cuando las clases trabajadoras, incluso en países desarrollados, empezaron a cuestionar abiertamente el modelo. La pandemia fue más que una crisis sanitaria. Fue un evento político y económico que aceleró la decadencia del neoliberalismo. Y en esa decadencia las élites entendieron que había que reconfigurar el orden, pero no para democratizarlo, sino para blindarlo. Y ahí es donde entra la guerra como reseteo sistémico. El conflicto que se vive hoy, entre bloques, monedas, tecnologías y narrativas, es el resultado de la incapacidad del neoliberalismo para ofrecer una salida progresiva y su propia crisis. En lugar de transformarse, el sistema optó por la militarización, el control de la información y la geopolítica agresiva. Esta guerra no es por la democracia, como repiten los medios. Es por el control de los mecanismos de reproducción capitalista en un contexto de límites ecológicos, energéticos y sociales. Es una guerra para ver quién dicta las reglas del nuevo orden, ahora que el viejo ya no puede sostenerse por sí mismo. Se habla de Ucrania, Taiwán o Gaza. Pero detrás de esas trincheras hay otra más profunda: la lucha por imponer un nuevo consenso económico, donde los capitales decidan quién accede a recursos, datos, alimentos y mercados. En otras palabras, la guerra es una continuación del neoliberalismo por otros medios. El control mediático como arma de legitimación, una de las armas más poderosas de esta nueva guerra, es la narrativa. El neoliberalismo no solo colonizó los mercados, también colonizó el sentido común, la forma en que entendemos el mundo, la historia, el futuro. Durante décadas se nos enseñó que no hay alternativa, que el mercado es neutral, que el Estado es ineficiente, que la competencia es la base de la libertad. Hoy, cuando ese modelo hace agua, los medios masivos se convierten en trincheras desde donde se intenta salvar lo insalvable. Censura, desinformación, manipulación, algoritmos, influencers pagados. Todo se pone al servicio de una guerra cultural que busca frenar la emergencia de pensamientos alternativos. Porque lo que más teme el capital no es a un ejército enemigo, sino a una sociedad que despierte. El papel de la clase trabajadora ante esta guerra, si esta guerra es la reacción violenta del neoliberalismo ante su colapso, entonces la clase trabajadora global tiene una oportunidad histórica: romper el ciclo. Pero eso no ocurrirá automáticamente. Requiere organización, educación política, cooperación internacional y, sobre todo, una nueva imaginación económica. Cooperativas, monedas locales, control obrero, mutualismo, modelos poscapitalistas de producción.
Todas estas ideas que el neoliberalismo enterró como utopías son en realidad las herramientas necesarias para salir de este infierno sistémico. La guerra puede devastar regiones enteras, pero también puede abrir brechas. Y es ahí donde los movimientos sociales, los sindicatos y las comunidades organizadas deben actuar, no como espectadores, sino como actores conscientes en la batalla por un nuevo modelo económico. El nuevo teatro de operaciones. En el pasado, las guerras se libraban por territorios, colonias, rutas comerciales o reservas de petróleo. En el siglo XXI, esos intereses no han desaparecido, pero una nueva dimensión ha emergido con fuerza implacable: la guerra tecnológica. No hablamos solo de drones, satélites o ciberataques, sino de algo más profundo y estructural: el control total de las plataformas sobre las que se reproduce la vida moderna, desde las comunicaciones y los algoritmos hasta la energía y la inteligencia artificial. Esta guerra no tiene tanques, pero sí chips. No tiene campos de batalla, pero sí servidores subterráneos. No tiene soldados visibles, pero sí ingenieros, burócratas, programadores y fondos de inversión. Esta es una guerra por la infraestructura digital del capitalismo global, y no se parece a nada que hayamos visto antes porque redefine incluso lo que entendemos por soberanía, poder y propiedad. El capitalismo digital. Acumulación por codificación. Karl Marx analizó con precisión cómo el capitalismo transforma todo en mercancía. En el siglo XXI, el dato es la nueva mercancía suprema. Todo lo que hacemos, caminar con el teléfono, mirar una pantalla, buscar una dirección, usar una tarjeta, genera datos que son recolectados, clasificados, comercializados. La burguesía ya no solo extrae plusvalía del trabajo físico, sino también del comportamiento, de la atención y de la vigilancia constante. Esta nueva economía basada en datos, Google, Amazon, Microsoft, Tencent, Huawei, Palantir, concentra un poder de acumulación sin precedentes. No solo producen software o dispositivos, producen el entorno mismo en el que vivimos, trabajamos, aprendemos, votamos o enfermamos. La lógica de la codificación reemplaza a la lógica de la fábrica. La plusvalía ya no se extrae solo del músculo, sino del algoritmo. La guerra tecnológica, por tanto, es la lucha por quien controla esa nueva forma de acumulación. Y en ese contexto, el enfrentamiento entre y China no es solamente geopolítico, sino profundamente económico y estructural. Ambos países pelean por el monopolio de la nube, el control del flujo de información y el dominio de la inteligencia artificial. El caso de los semiconductores, los nuevos campos petroleros. Un componente resume esta nueva guerra con claridad: el microchip. Pequeño, invisible al ojo desnudo, pero absolutamente esencial para todo. Teléfonos, aviones, misiles, refrigeradores, autos eléctricos, satélites. La guerra por los semiconductores no se libra en trincheras, sino en fábricas ultraseguras como las de TSMC en Taiwán, donde se producen los chips más avanzados del planeta. Estados Unidos ha declarado que no permitirá que China acceda a esa tecnología de vanguardia, aunque eso implique militarizar el estrecho de Taiwán y bloquear cadenas de suministro enteras. Es una decisión que equivale a una declaración de guerra económica total. China, por su parte, invierte cientos de miles de millones en su propio ecosistema tecnológico. No quiere depender más del silicio occidental, pero en ese proceso, el mundo entero se fragmenta, porque ya no hay confianza entre potencias. Cada una quiere sus propios estándares, sus propias plataformas, sus propios satélites. La globalización tecnológica neoliberal está muerta. Ha nacido la fragmentación digital como estrategia de defensa del capital, plataformas digitales y el nuevo Leviatán. En esta guerra tecnológica, las plataformas digitales son armas de control ideológico, político y económico. Empresas como Meta, Alphabet, X, antes Twitter, TikTok o Amazon no son simples compañías privadas. Son estructuras supranacionales de poder, capaces de decidir qué se dice, qué se censura, qué se promueve, qué se compra y hasta qué se piensa. Estados como el estadounidense han delegado en ellas el rol de policía global de la información. En vez de censura directa, hay algoritmos que suprimen ideas disidentes, movimientos sociales, discursos anticapitalistas. El control no es violento, es sutil, constante y sobre todo, invisible. Esta guerra no es solo por chips, sino por la mente.
por la capacidad de moldear el sentido común, por la construcción de una realidad consensuada donde la obediencia parezca lógica y la rebeldía una anomalía. La clase capitalista ya no impone su dominio solo con ejércitos, sino con notificaciones push. El capitalismo de vigilancia y la economía del miedo. Esta infraestructura digital ha dado paso a una nueva forma de acumulación que el sociólogo Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia. Pero más allá del diagnóstico liberal, desde el análisis marxista entendemos que esto es una etapa avanzada de la alienación, donde incluso nuestras emociones, reacciones e impulsos se convierten en mercancía. La guerra tecnológica que estamos viviendo no se parece a nada en la historia. Nunca antes el capital tuvo tanto control sobre la mente, el cuerpo y el tiempo de los individuos. Vivimos en una época en la que resulta cada vez más difícil distinguir entre verdad y consuelo. El discurso público, aquel que se repite en medios, campañas políticas, plataformas digitales y hasta en los pequeños rituales cotidianos de la vida estadounidense, parece tener más que ver con tranquilizar conciencias que con exponer la realidad. En este teatro de espejismos se nos dice que todo está bien, que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, que la libertad y la democracia siguen siendo nuestros bienes más exportables, que nuestras derrotas son en realidad victorias mal interpretadas. Y sin embargo, bajo la superficie brillante de estas narrativas reconfortantes, el andamiaje de un imperio empieza a crujir. Este ensayo no es una profecía apocalíptica ni un panfleto ideológico. Es una mirada crítica, sustentada en hechos y observaciones, sobre un fenómeno histórico que pocos imperios han sabido enfrentar con dignidad: la decadencia. Porque aunque cueste aceptarlo, Estados Unidos, la superpotencia que moldeó el siglo XX a su imagen, se encuentra hoy atravesando una etapa de deterioro estructural. No se trata de un colapso inmediato, ni de una catástrofe visible en una sola imagen, sino de una acumulación de síntomas. Derrotas militares disfrazadas de misiones inconclusas, una economía sostenida sobre deudas impagables, una población dividida y confundida, un liderazgo incapaz de decir la verdad sin temor al castigo político. Este fenómeno no es nuevo en la historia. El Imperio Romano, el Imperio Español, el Otomano, el Británico, todos atravesaron fases similares antes de su ocaso. Pero lo que hace particularmente dolorosa la experiencia estadounidense es que su narrativa fundacional, basada en la excepcionalidad, el destino manifiesto y el triunfo perpetuo, no admite con facilidad la idea de declive. No está en el guión, no se contempla en los discursos, no se enseña en las escuelas, no se tolera en los medios. Reconocer que el imperio se debilita no es solo un diagnóstico geopolítico, es una herejía cultural. La decadencia de un imperio no se mide solo en la pérdida de batallas o en la caída del PIB. Se manifiesta también en el rechazo visceral a aceptar la evidencia. Se percibe en la forma en que la política se convierte en un espectáculo, en la descomposición del lenguaje público, en la incapacidad de la población para distinguir entre realidad y propaganda. Se percibe en el resentimiento creciente entre ciudadanos que ya no se reconocen mutuamente como parte del mismo proyecto nacional. Se hace evidente cuando las instituciones dejan de funcionar, no porque carezcan de recursos, sino porque han perdido legitimidad. En este ensayo exploraremos, a lo largo de 6 segmentos, los elementos fundamentales que configuran el declive del imperio estadounidense. Partiremos de las derrotas militares que rompieron, aunque nunca del todo públicamente, el mito de la invulnerabilidad. Analizaremos la emergencia de nuevos polos de poder mundial, como los BRICS, y cómo estos están reconfigurando el mapa de las relaciones internacionales sin que Washington logre contener su ascenso. Veremos también cómo el modelo económico estadounidense ha sido cooptado por lógicas de protección corporativa que contradicen los principios del libre mercado. Examinaremos el fenómeno de las corporaciones zombies, la deuda impagable y el espejismo de la prosperidad. Y finalmente, nos detendremos en el papel de los medios, la cultura y la psicología colectiva en la construcción de una realidad paralela que impide al ciudadano medio ver lo que ocurre frente a sus ojos. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Porque estamos justo en el punto de inflexión. Hay momentos en la historia de los imperios en que todavía es posible una reconversión, un ajuste estructural que permita adaptarse al nuevo equilibrio global sin colapsar. Pero ese tipo de viraje exige una dosis monumental de honestidad, de autocrítica y de voluntad política. Y nada de eso está por ahora presente en el debate público estadounidense. Lo que domina es el autoengaño, la nostalgia y la evasión. Y mientras tanto la historia avanza, impasible, sin pedir permiso.
Este ensayo no pretende imponer una visión única. Al contrario, busca abrir una conversación incómoda, pero necesaria. Porque si hay algo peor que la decadencia de un imperio, es la negación colectiva de esa decadencia. Y Estados Unidos, más que ningún otro país en este momento, necesita dejar de hablarse a sí mismo como si aún estuviera en la cima del mundo. La narrativa bélica de Estados Unidos es una de las más cuidadas, mitificadas y blindadas del mundo. Desde las gestas revolucionarias de 1776 hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la guerra civil y los conflictos en el extranjero, la historia militar del país ha sido contada como un canto heroico sin grietas, donde la bandera ondea siempre en el lado correcto de la historia. Sin embargo, la realidad es otra. Estados Unidos a mí ha perdido guerras. No una, ni dos, varias. Y no solo en términos militares, sino en el plano político, moral y estratégico. El problema no es perder. Ninguna potencia está exenta de derrotas. El verdadero desastre ocurre cuando se pierde y se finge haber ganado, cuando se transforma el retroceso en victoria aparente, cuando el imperio no puede permitirse mostrar debilidad, aunque esa debilidad ya sea estructural. Comencemos por Vietnam, la gran herida aún sin cerrar en la conciencia colectiva estadounidense. La guerra de Vietnam no fue solo una derrota militar, fue un colapso ideológico. Durante años el gobierno estadounidense sostuvo que la intervención en el sudeste asiático era necesaria para contener la expansión del comunismo. La teoría del efecto dominó. Esa idea de que si Vietnam caía, lo harían luego Camboya, Laos, Tailandia, Malasia y así sucesivamente, justificó un gasto humano y financiero incalculable. Pero la historia no se alineó con la teoría. En 1975, el último helicóptero abandonó Saigón mientras multitudes desesperadas se aferraban a las ruedas del aparato. Estados Unidos había sido expulsado del país que prometió liberar. Para muchos jóvenes estadounidenses, la guerra de Vietnam ni siquiera forma parte de una memoria vivencial. Se les enseña superficialmente en las escuelas, se menciona en alguna clase de historia moderna, y luego se olvida. Y no es casualidad. Porque reconocer Vietnam como una derrota es reconocer que el poderío militar no lo puede todo, que los discursos grandilocuentes pueden ocultar errores estratégicos garrafales, que incluso un imperio puede fracasar cuando subestima la voluntad de resistencia de un pueblo. Y eso, para la psique estadounidense, tan acostumbrada a la idea de excepcionalismo, es inaceptable. Pero Vietnam no fue Mejito el final. Fue el comienzo de una larga cadena de fracasos. Décadas después, Estados Unidos se sumergió en otro pantano, Afganistán. Lo que comenzó como una respuesta al atentado del 11 de septiembre de 2001, terminó convirtiéndose en la guerra más larga de la historia del país. 20 años de ocupación, miles de millones de dólares invertidos, decenas de miles de vidas perdidas, y todo para volver al punto de partida. En 2021 los talibanes retomaron el control del país casi de inmediato tras la retirada de las tropas estadounidenses. Las imágenes fueron casi calcadas a las de Saigón. Desesperación, caos en los aeropuertos, cuerpos cayendo desde aviones en pleno despegue. Y de nuevo la narrativa oficial intentó maquillar la realidad. Se habló de misión cumplida, de haber debilitado a Al-Qaeda, de haber construido instituciones democráticas. Pero bastaron unas pocas semanas para que todo colapsara. Las escuelas cerraron, los jueces huyeron, las fuerzas de seguridad afganas se rindieron sin pelear. ¿Qué quedó de los 20 años de ocupación? Nada. O peor, un país devastado, resentido y con nuevas generaciones de ciudadanos que crecieron bajo fuego extranjero. Irak no fue distinto. La invasión de 2003, basada en la mentira de las armas de destrucción masiva, es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia contemporánea. Lo que se prometió como una operación quirúrgica para liberar al pueblo iraquí del yugo de Saddam Hussein, terminó siendo una larga pesadilla de ocupación, insurgencia, guerra civil y terrorismo. El surgimiento del Estado Islámico fue una consecuencia directa del vacío de poder que dejó la ocupación estadounidense. Hoy, Irak sigue siendo un país fracturado, con instituciones frágiles y una soberanía cuestionada. Y aunque la administración Bush y luego la de Obama intentaron presentar la retirada como un logro estratégico, lo cierto es que Estados Unidos fracasó en todos los objetivos declarados. No estabilizó la región, no democratizó el país, no redujo el terrorismo. Más recientemente, el conflicto en Ucrania ha evidenciado una vez más las limitaciones del poder estadounidense.
Si bien no se trata de una guerra directamente librada por tropas estadounidenses, el involucramiento de Washington, a través de armamento, inteligencia, asesoría y presión diplomática, ha sido determinante. Sin embargo, el resultado hasta el momento es incierto. Ucrania resiste, sí, pero a un costo humano devastador. La guerra se ha estancado y los signos de desgaste en Occidente son cada vez más evidentes. La ayuda militar empieza a generar tensiones internas y el apoyo incondicional comienza a ser cuestionado incluso entre los aliados más cercanos. La promesa de que Rusia sería debilitada económicamente no se ha cumplido. El rublo no colapsó. El comercio ruso se reorientó hacia Asia y la alianza BRICS ha fortalecido sus lazos. ¿Qué ocurre cuando las sanciones no funcionan, cuando la estrategia de contención fracasa? Lo de siempre. Se cambia el discurso, se redobla la propaganda, se finge control. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.